Vamos a orar. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, dice en la Biblia, ¿no? Sino de poder, de amor y de dominio propio. Un escritor del siglo XIX, hermano, que se llamaba Samuel Johnson, era muy conocido por ser muy ingenioso y por tener un amplio conocimiento enciclopédico. En vida él decía que la verdad le aterraba la soledad, era lo peor para él, lo más deprimente, así que se encargaba de rodearse de gente pobre que compartiera su casa porque vivía solo, hermano. Y también, públicamente, antes de morir, confesó, unos años antes de morir, confesó que a lo que más miedo le tenía era morir. Sin embargo, después de muerto, un artículo de la Enciclopedia Británica se refiere muy bien a él, hermano. Y le voy a leer lo que dice de él. Dice, se caracterizaba por su amor a la vida, Samuel Johnson, ¿no? Lo caracterizaba un carácter moralista cristiano con una firmeza de la realidad del pecado y de la redención que se obtiene mediante la fe de Jesucristo. Pero además, su fe prevaleció porque cuando supo que estaba muriendo, se negó a tomar narcóticos que le medicó el médico, porque él había prometido a Dios que iba a entregar conscientemente su alma. Y el artículo concluye diciendo que pocos hombres han dejado mejores ejemplos del arte de vivir que Samuel Johnson. Él se convirtió, hermano, y a pesar de su miedo a morir, a pesar de su miedo a estar solo, hermano, llama mucho la atención, no sé si le llama la atención, como una persona normalmente que tiene la oportunidad de que le den medicamentos para evitar el dolor, decide negarlos, ¿no? Para poder enfrentar la muerte, ¿no? Que yo creo que es una cosa que, pues a todos, el miedo a morir yo creo que es inherente a la naturaleza humana. Ya no tenemos miedo a la muerte porque sabemos a dónde vamos, ¿está de acuerdo? Pero el miedo a morir yo creo que es parte del instinto humano que tenemos. Ahora, ¿de dónde viene eso, hermano? ¿De dónde viene esa fortaleza? ¿De dónde viene esa entereza para poder en un momento determinado de la vida, poder enfrentar situaciones, hermano? Mire, yo no sé cuántas situaciones difíciles viva usted, ¿no? Ahorita en los testimonios algunas hermanas decían, ¿no? Que enfrentaron una semana difícil, hermano. Cuando enfrentamos cambios, cuando de repente las cosas no están sucediendo como normalmente esperamos, ¿no? O quisiéramos que pasaran, de repente es normal que tengamos temor, hermano. Que tengamos temor. De hecho, Cristo le dijo a los apóstoles, no temáis, ¿no? Una y otra vez les dijo, hermano, porque él conocía el miedo que enfrentamos todos los seres humanos. Por más que usted sienta que es un ungido del Señor, hermano, usted cuando Dios le cambia las cosas, usted siente miedo a enfrentar situaciones. Cada etapa de la vida es una situación que enfrentamos de cambio y que de repente nos ponemos nerviosos, hermano, ¿no? Nos ponemos nerviosos y decimos, ay, a veces decimos que estamos emocionados, ¿no? Pero no es cierto, lo que pasa es que estamos nerviosos, estamos con temor de qué irá a pasar, no irá a pasar. Y todas esas cosas, hermano. Muchas de las cosas que enfrentamos nos llegan a paralizar a los cristianos, hermano. Situaciones en las que nosotros vivimos y que de repente sentimos que no podemos enfrentar y nos da temor avanzar y algunos nos quedamos atascados, ¿no? Y empezamos con las preguntas, con las dudas en la mente y empezamos a pensar que no podemos, hermano, que no se puede, que mejor así, que para qué nos arriesgamos, y sí, todas esas cosas por hermano.
Pero fíjense cómo Pablo le dice aquí a Timoteo, hermano, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Ahora miren, esa carta del apóstol Pablo, que es la última, llama mucho la atención en cuanto a esto, hermano. Timoteo no era cualquier creyente, hermano. Timoteo había vivido una vida ejemplar junto al apóstol Pablo, hermano. Timoteo había vivido de todo con el apóstol Pablo, había enfrentado peligros de muerte, había enfrentado muchas situaciones desde joven, hermano. Y ahora en esta carta, Pablo está encomendando a Timoteo el cuidado de la iglesia de los Efesios. Los Efesios, según lo que dice la palabra de Dios, es la iglesia donde permaneció Pablo más tiempo predicando, hermano. O sea que Pablo hizo que esa iglesia creciera muchísimo, y ya en el capítulo número 20 del libro de los Hechos hay un pasaje donde dice que él reunió a todos los ancianos de la iglesia de Éfeso. ¿Quiénes eran los ancianos de la iglesia de Éfeso? Algunos pensamos que eran los que tenían más tiempo, ¿no? Porque ese es un título que se le da a los ancianos en una iglesia. Pero también los ancianos eran toda la gente, hermano, que tenía un cargo en la iglesia. Eran los pastores, eran los diáconos, era la gente que de alguna manera tenía cargo en la iglesia. Algunos eran pastores ya consagrados, algunos no. Algunos eran pastores auxiliares. Entonces, cuando Dios reúne a toda esa gente en la iglesia, hermano, nos damos cuenta que son varios. Entonces, la iglesia, a veces pensamos que las cartas que mandó el apóstol Pablo a las iglesias, se las mandó a una iglesia, ¿no? Por ejemplo, a mí me pasó al principio, decía la iglesia de los Gálatas. Bueno, Galacia era una región, o sea que esa carta era para muchísimas iglesias que existían en esa zona, ¿no? Entonces, Timoteo se había quedado a cargo de todas las iglesias de la zona, ¿no? Y bueno, pues estaba enfrentando situaciones difíciles en su vida, hermano, y entonces tenía que ocupar estas cualidades de las que está hablando el apóstol Pablo aquí, y que vamos a checar hoy, que todos los creyentes tenemos, hermano, que todos los creyentes podemos tener y podemos ocupar, pero que muchos los mal enfocamos, hermano, y que algunos no sabemos para qué sirven. Así que miren, como creyentes debemos de comprender cómo enfrentar el camino del Evangelio con las capacidades que Dios nos ha dado. Y en esa mañana veremos algunas, que son tres, ¿no? Cualidades con que Dios ha dotado al cristiano y la manera correcta de usarlas. Esas cualidades, ahí están en este versículo. Espíritu de poder, espíritu de amor y de dominio propio. La primera cualidad, hermano, ahí está muy claro, ¿no? El poder, el poder. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, Cobardía se describe en la palabra en griego, hermano, como timidez, como poco ánimo, ¿no? Eso es lo que significa. Es interesante pensar por qué Pablo le está escribiendo esto a Timoteo, hermano. Y bueno, a través de algunos pasajes que vamos a leer en este momento, vamos a ver las dificultades que está enfrentando Timoteo. Usted se puede analizar de acuerdo a sus circunstancias, si la está viviendo o no la está viviendo, ¿no? Y le aseguro que muchos caemos ahí, ¿no? Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 12. Ayúdenme a alguien, por favor. 4:12 de la primera de Timoteo. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe. Ninguno tenga en poco tu juventud. Una de las dificultades que tenía ahora el pastor Timoteo, hermano, era que era un joven. No era tan veterano como todos los ancianos sobre los que Dios lo había puesto en este momento, ¿no? Había gente muy anciana en la iglesia, había gente que tenía más años de servir o que de alguna manera era más conocido, y Timoteo en cierta medida, Pablo entendía que este temor era uno de los que tenía más arraigados. Timoteo, hermano, la juventud, hermano, algunos por su juventud lo tenían un poco, ¿no? Primera de Timoteo 5:23. Ya no le bastará agua, si no usa un poco de sed. ¿Sí? Ya no le bastará agua, si no usa un poco de vino por causa del estómago y de las frecuentes enfermedades. Esa era una debilidad física que tenía Timoteo, hermano. Tenía un problema estomacal, hermano. Y beber agua en aquel tiempo no era como beber agua en este tiempo, hermano. Porque ahora, pues, él tiene electrolitos orales
Estar en un proceso de pasteurización y purificación, pero beber agua en el tiempo de Timoteo, hermano, era beber agua de una cisterna. Y él tenía problemas del estómago. Por eso aquí Pablo le da una concesión de que tome tantito vino, ¿no? Pero esto era una debilidad que tenía Timoteo, hermano. Entonces, Timoteo, aparte de su juventud, podía tener miedo por la situación de su debilidad en su estómago, de su enfermedad, que tenía una enfermedad crónica, hermano. Primera a los Corintios, capítulo 16, versículo 10 al 11. Primera de los Corintios, capítulo 16, versículos 10 al 11. Y si llega Timoteo a mirar que esté con nosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. Por tanto, nadie le en poco, encaminarle en paz para que venga aquí, porque le espero con los hermanos. Fíjense, con qué cuidado está pidiendo la iglesia de los Corintios que traten a Timoteo. ¿Ya se dio cuenta? Eso nos enseña algo de Timoteo, hermano, que seguramente también no era muy fuerte de carácter, hermano. Entonces Pablo estaba procurando que se sintiera sirviendo de la mejor manera para que no se fuera echar para atrás, para que de alguna manera no fuera a caer su ánimo, hermano. Obviamente esto se lo explica antes de que sea pastor, ¿no? Así que esas son debilidades que tenía Timoteo. Y luego, por si fuera poquito, primera de Timoteo capítulo 4, versículos 6 y 7, hermano. Si él tú enseñas al Señor, será un hijo de Jesucristo, nutrido con la palabra de la fe y la buena doctrina que tiene. Desecha la palabra profana en viejas, ejercítate para la piedad. Así es. Esa es una recomendación que le hace el apóstol Pablo a Timoteo, hermano, porque la iglesia de los Efesios, como el mismo apóstol Pablo lo dijo en Hechos 20, cuando reúne a los pastores y a los ancianos, hermano, les dijo que de ellos mismos iban a levantar lobos rapaces y que no iban a perdonar, hermano. Se habían infiltrado gente de la misma iglesia y estaban enseñando cosas heréticas. Estaban enseñando cosas que no estaban correctas, hermano. Así que esas cuatro cosas, hermano, la juventud, la debilidad física o la enfermedad, la debilidad del carácter o la timidez y los ataques de los maestros, es lo que estaba rodeando a Timoteo, hermano. Por eso, regresando a 2 Timoteo capítulo 1, en el versículo número 6, hermano, le da este consejo el apóstol Pablo antes de recordarle esta cita, hermano, que leímos al principio. Fíjense cómo le dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Y fíjense el versículo 8: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Nuevamente ahí está el poder de Dios, ¿se da cuenta? Eso nos da un pie para qué sirve el poder de Dios, hermano. ¿Por qué está hablando del poder de Dios Pablo, hermano, no? El fuego del don que había en Timoteo lo tenía que usar, hermano, para poder dar testimonio, de Cristo, para poder cumplir su ministerio de Timoteo, hermano, ¿no? La palabra poder, como está escrita, hermano, está escrita como el poder que viene de Dios, hermano, exactamente, que es dunamis en griego, y que significa poder, fuerza, capacidad, poder para actuar en medio de circunstancias difíciles, sobre todas las cosas. Para eso es ese poder, hermano, que viene de lo alto, para poder actuar en medio de circunstancias difíciles. La escritura nuevamente en el versículo 7 de Timoteo, 2 Timoteo 2, 1, 7, dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder. Ahora, ¿el poder para qué se debe utilizar, hermano? Mire, algunos pensarán que el poder se ve cuando los siervos andan tirando a la gente, ¿no? Soplándoles, o poniéndoles manos, o haciendo show, ¿no? Porque ¿cómo le puedo decir, hermano? Yo creo en el poder del Espíritu Santo, ¿eh? No crea que no. Creo en el bautismo del Espíritu Santo, hermano. Pero también creo que la iglesia ha abusado de esas cosas, hermano.
El poder, hermano, que usó Cristo y que tiene la palabra de Dios y que está vigente todavía hasta la fecha, hermano, sirve exactamente para actuar en medio de circunstancias difíciles, sobre todas las cosas. Fíjense que dice en la primera de los Corintios capítulo 12, hermano. Vamos a regresar aquí, no pierdo la cita de la segunda de Timoteo. Primera de los Corintios capítulo 12, hermano. Versículo 27 al 31. Ustedes pues son el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. A unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Fíjense cómo hay una variedad en la iglesia, hermano. Algunos enseñan, algunos presiden, algunos sanan, algunos ayudan, algunos administran, algunos dicen tienen don de lenguas. Y luego Pablo empieza a hacer preguntas, hermano, que la respuesta es no. La respuesta es no en cada una de las preguntas que siguen. Dicen, ¿son todos apóstoles? No. ¿Son todos profetas? No. ¿Son todos maestros? No. ¿Hacen todos milagros? No. ¿Tienen todos dones de sanidad? No. ¿Todos hablan lenguas? No. ¿Interpretan todos? No. ¿Y qué dice Pablo al final? Procuren pues los dones mejores, pero yo les muestro un camino aún más excelente. Después empieza a hablar de la comida. ¿Se da cuenta? Si el poder, hermano, sirviera solamente para hacer todos estos dones y estas cosas y buscar todas esas cosas y mover emociones, pues sería un éxito para muchas iglesias, ¿no? Pero sabe que el poder no sirve solamente para eso. En cierta manera, el poder debe estar dominado por las otras dos cualidades que nos menciona la segunda de Timoteo: amor y dominio propio. Por eso es tan interesante este pasajito, por eso es tan interesante. Ahora, el poder que Dios nos ha dado en general a todos los cristianos, aunque no seamos maestros, aunque no seamos profetas, aunque no tengamos dones, aunque no seamos lo que dice aquí, ¿no? Sí sirve exactamente, hermano, para poder enfrentar las circunstancias en nuestra vida, las circunstancias difíciles, hermano. Sirve para que realmente nosotros estemos caminando como Dios espera que caminemos todos nosotros, hermano. En un verdadero cristiano, hermano, está el poder para enfrentar las circunstancias difíciles de la vida. Pero no solamente las circunstancias difíciles de la vida, para poder enfrentarse uno mismo, hermano. Para eso sirve el poder. Para enfrentar uno mismo, lo que uno mismo tiene que luchar con uno mismo, hermano. El apóstol Pablo se lo dijo aquí en la primera de Timoteo: cuídate de ti mismo, le dice a Timoteo, ¿no? Y de la doctrina. Cuídate de ti mismo. Porque algunos pensamos, por el conocimiento que tenemos, que ya nadie nos puede corregir. Cuidado, hermanos. Porque todos nos podemos equivocar. Yo necesito que alguien me corrija a mí. Sí lo tengo, afortunadamente, gracias a Dios. Porque yo sí me equivoco constantemente. Entonces, todos tenemos que ver que alguien nos cuida a nosotros, ¿no? Pero primero que nos tenemos que cuidar nosotros mismos. Para eso está ese poder, ¿no? El poder de Dios está para que podamos enfrentar, asumir una tarea que parece demoledora, hermano. Una tarea que parece que no la podemos hacer, hermano. Yo no sé si usted se identifica con esto, que algunas veces nos encomiendan a hacer alguna tarea de trabajo, de repente tenemos que hacer algo que no estábamos haciendo, algo a lo que no estábamos acostumbrados a hacer, que de repente la vida del cristiano, ya que yo le he dicho que cambia, ¿no? La vida del cristiano de repente cambia, de repente estamos arriba, estamos abajo, de repente estamos por acá, estamos por allá, y de repente nos pone Dios a hacer cosas para ganarnos la vida a veces que no estamos acostumbrados a hacer, ¿no? Los cambios en los trabajos, hay muchas cosas que enfrentamos. Bueno, pues para eso está el poder de Dios, hermano. El poder que viene de lo alto, hermano, para capacitarnos, para darnos sabiduría, hermano, para que realmente podamos salir adelante con lo que somos y con lo que tenemos. Tenemos al Espíritu de Dios, hermano. Ya con eso tenemos todo, ¿no? El poder para mantenerse firme frente a una situación imprevista y terrible, hermano. Cuando sucede una desgracia en la familia, hermano. Cuando de repente tenemos que enfrentar una enfermedad. Cuando de repente tenemos que enfrentar una situación que de repente viene, ahí está el poder de Dios. Ahí está el poder de Dios. Usted no va y carga su pila. Usted en ese momento de repente tiene
tiene que enfrentar las situaciones, hermano. En ese momento. Y a lo mejor en el momento que más usted está pues devastado, en el momento que más usted está flaco, de repente le viene una noticia así tan fuerte, que lo único que lo puede sacar adelante es el poder de Dios que vive en usted, hermano. A lo mejor, no sé si le ha pasado, pero a veces cuando recibimos noticias fuertes, hermano, no estamos preparados para eso. No estamos, a lo mejor hasta estamos débiles espiritualmente, pero de repente viene una fuerza y tú dices, ese es el poder de Dios. Este es el poder de Dios. El poder de Dios, hermano, está para ayudarnos a retener la fe frente al dolor del alma y la desilusión, hermano, que nos lleva al límite de la paciencia y de la resistencia. Cuando el problema, porque hay problemas que son inmediatos, hermano, y rápidamente nos resolvemos, aunque son muy difíciles. Pero a veces el problema se alarga. El problema no es de un tiempo, es de mucho tiempo, y entonces se necesita resistencia, hermano. Pero ahí está el poder de Dios. El mismo poder que tenemos los cristianos, hermano, que está en nosotros por el Espíritu de Dios, es el mismo poder que estaba en Cristo, hermano, para ayudarle a caminar hasta la cruz del Calvario. Usted ve que Cristo estaba creciendo el poder de Dios a favor de los demás, pero también a favor de él mismo. Se recargaba de ese poder, hermano, ¿no? Así que se necesita poder para luchar y vencer también el pecado que nos hace débiles. A veces estamos atorados en un pecado, estamos atorados en una necesidad ahí y no podemos, y sentimos que no podemos, es que no hemos recurrido al poder de Dios. Pero ahí está el poder. Por eso dice el apóstol Pablo, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder. De poder, ¿no? El contexto de la carta, en el versículo 8, obviamente nos enseña que este poder también nos sirve para testificar, hermano. Y yo lo voy a tomar en los dos contextos, hermano. El testificar es poder dar testimonio de lo que Dios hace en nosotros, ¿no? Pero también el testificar es tener el poder para compartir la palabra con otros. Entonces, ese poder que tenemos, hermano, lo tenemos que utilizar para eso. A veces nos da miedo hablar en público, hermano. Nos da miedo hablar a una persona, pero sabe que usted tiene que echar mano de ese poder que tiene de parte de Dios. Ese poder nos ayuda para poder perdonar al que debemos de perdonar. Para pedir perdón, a que le tenemos que pedir perdón también, hermano. Entonces hay una infinidad de situaciones por las que realmente ese poder sirve, ¿no? Ya ve que si está medio mal enfocada, nada más usarlo para tirar gente, ¿no? O sea, la verdad es que ese poder es algo poderoso que Dios nos ha dado, hermano. Es algo potente que Dios nos ha dado, ¿no? Por eso debo recordar, hermano, que ahí está el poder de Dios para ayudarnos en nuestra propia vida, en las enfermedades, hermano, en la timidez, en el miedo que tenemos, hermano, en la tribulación, en los problemas, en las desavenencias, en la escasez, en las situaciones familiares duras, hermano, que a veces tenemos que enfrentar como cristianos. En la debilidad física, ahí está el poder de Dios. ¿Ves qué dice la segunda de los Corintios, capítulo 12? Versículo 9 al 10 dice: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Dios. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Para eso ese es el poder. Si usted lee el contexto de la carta, de todo el versículo, el capítulo 12, Pablo está hablando de los dones, está hablando de que él habla aún más en lenguas que todos los demás, pero dice, pero no me jactaré de eso, se me jactaré de que en la debilidad, ahí está el poder de Dios. Ahí está el poder de Dios. ¿Se da cuenta? Qué maravilloso, usted tiene el poder de Dios, hermano. Usted debe enfrentar con poder las situaciones de su vida, hermano. Pues no hay pretexto, ¿se da cuenta? Porque el poder de Dios está en nosotros. Dios nos ha dado espíritu de poder, hermano. Entonces nada que, ay, es que no puedo, ¿no? Que alguien me comienza a hacer algo, Dios me manda a hacer algo. No, pues hágalo, hermano. Hágalo, ¿no? Porque Dios le ha dado espíritu de poder. Usted tiene el poder que tenía Cristo, pero encamínelo bien, hermano, para que usted pueda salir adelante en las situaciones que vive. Yo le aseguro que usted tiene situaciones difíciles, igual que yo, pero ¿dónde está el poder de Dios? Úselo, use el poder de Dios, ¿no?
Por eso debemos recordar, hermano, que el poder de Dios está para ayudarnos en nuestra propia vida, con nosotros mismos, ¿no? En nuestras situaciones internas que a veces no podemos superar, hermano. Ahí está el poder transformador de Dios, de su palabra, como dice Romanos 1:16, ¿no? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree en él, ¿no? La palabra de Dios tiene poder, hermano, y si la palabra la hacemos viva a nosotros y la ponemos por obra, entonces ahí está el poder de Dios, hermano. Ahí es donde está el verdadero poder de Dios. Así que usemos bien esta cualidad, hermanos, el poder de Dios, ¿no? Si existe algo en nosotros que nos impide avanzar, hermano, usemos el poder de Dios. Si tenemos cobardía para declararnos hijos de Dios en cualquier momento, en cualquier situación, hermano, para dar testimonio, para hacer sal y luz, hermano, pues usemos más del poder de Dios, hermano. Luchemos con el poder de Dios contra todo lo que en este mundo viene en contra de los cristianos, en contra de nosotros, ¿no? El pecado que mora en nosotros, hermano, lo podemos vencer con el poder de Dios, pero hay que creer realmente que Dios nos ha dado espíritu de poder. Volviendo a la segunda de Timoteo, capítulo 1, hermano, la segunda cualidad que nos menciona esta carta: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, espíritu de amor. Como sabemos, amados hermanos, el amor, hermano, es el mayor de todos los dones, más que cualquier otro don, hermano. El amor es el mayor de todos los dones, mayor absolutamente sobre todos los talentos, sobre todas las cualidades que podríamos tener, hermano, sobre todos los dones espirituales. Pues sin amor, dice la palabra de Dios, no somos nada. Sin amor no somos absolutamente nada, ¿no? Fíjense, primera de los Corintios, capítulo 13, versículo 1 al 3 dice: a mí siempre me ha llamado mucho la atención esto, ¿no? Si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena y címbalo que retumba. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. En esos 3 versículos, hermanos, el apóstol Pablo acumuló todos los dones que tenía la iglesia de los Corintios. Fíjense, las lenguas, la interpretación de lenguas, la profecía, la palabra de sabiduría, la palabra de fe, la palabra de ciencia, la fe, las sanidades. Dice, pero si tuviera todo eso, todos los dones, como los tenía la iglesia de los Corintios, hermano. ¿Sabe el contexto de la iglesia de los Corintios? Es que tenían todos los dones. Todos los dones, casi todos los cristianos, entre todos tenían todos los dones. Pero había contiendas en la iglesia, había divisiones en la iglesia, había una falta de amor, había grupitos, hermano. Entonces estaban bien mal. Entonces dice, el amor es sobre todo los dones, definitivamente. Por eso dice al final del versículo 3, y si no tengo amor, de nada me sirve. De nada me sirve. Así que miren, ¿por qué es importante el amor? Primero, dice el apóstol Pedro en la primera de Pedro 4:8, porque el amor cubre multitud de pecados. Sin el amor, hermano, estaríamos todos agrios, todos amargos, todos enojados, todos celosos, todos vanagloriosos. De nada nos serviría una iglesia llena de dones, hermanos, si no hay amor en la iglesia. Porque el amor es lo que nos mantiene a todos nosotros unidos, o nos debe mantener unidos, ¿no? Por eso Cristo, en el último mandamiento que dio, lo expresó con amor, hermano. Y dice Juan capítulo 15, San Juan capítulo 15, es San Juan capítulo 13, 34 y 35. Un mandamiento nuevo les doy, que os améis unos a otros como yo los he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos,
si tuvieran amor los unos con los otros. La gente que no conoce a Cristo, hermano, tus familiares, los familiares convertidos en inconversos, esperan ver el amor de Dios en tu vida, hermano. Esperan ver el amor que Dios ha puesto para que tú se los des a ellos, hermano. Porque esa es la señal de los cristianos, el verdadero amor, ¿no? Este espíritu de amor con que Dios nos ha dotado, hermano, se expresa sobre todo en el sacrificio propio. No se expresa solamente con palabras, hermano. No se expresa con besos y abrazos. Se expresa sacrificando nuestra vida, como Cristo mismo. San Juan 15:13, ahora sí. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. La manera correcta de expresar el amor a nuestros familiares, a nuestros vecinos, a nuestros amigos, hermano, es brindándoles el amor de Dios. ¿Te va a costar tiempo? Sí. ¿Te va a costar esfuerzo? Sí. ¿Te va a costar trabajo? Sí. A lo mejor te cuesta burlas, a lo mejor te cuesta muchas cosas, pero si tú amas a una persona, tú vas a querer que esa persona esté donde tú estás y donde está Cristo. Si tú amas a una persona, no vas a querer que se vaya al infierno. Si tú amas a una persona, vas a querer que le vaya bien en su vida, hermano. Y la única manera de que le vaya bien a una persona en su vida es compartirle de Cristo. Es la única manera. Por eso debemos expresar este amor, compartiéndolo a las personas. Este amor, hermano, este espíritu de amor que dice la palabra, incluye cuidar a los débiles, ¿no? Fíjense que dice Romanos 14:1. Ahí es donde nos podemos empezar a dar cuenta si tenemos amor o no, hermano. Romanos 14:1 dice: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, ¿no? Y luego fíjense el capítulo 15, 1:9. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Si uno se considera que es fuerte en la palabra, hermano, que es fuerte en el Evangelio, si uno considera que ya sabe uno más que el otro, entonces dice aquí, entonces debemos soportar las debilidades de los débiles. Tenemos que aguantar las situaciones de debilidad que expresan los que no son tan fuertes como pensamos que somos nosotros. ¿Y eso cómo es, hermano? Sencillamente tenemos que tener paciencia con el que no ha entendido, hermano. Tenemos que tener amor y paciencia con aquel que sigue pecando, hermano. A lo mejor es el esposo, a lo mejor es la esposa, hermano, a lo mejor es el amigo, no sé quién sea, hermano. Pero la Biblia nos demanda que si tenemos ese amor, hermano, y que ese amor se tiene que utilizar para eso, se tiene que utilizar para tener un soportamiento, ¿no? Tener soporte con las personas que lo necesitan. Y entonces el amor verdaderamente cubre multitud de pecados y de errores. Fácilmente nos podemos desesperar con una persona que no conoce a Cristo, ¿no? Fácilmente podemos maltratarla, ¿no? Y a lo mejor hacerle sentir que nosotros sabemos más que él, que nosotros no tenemos la necesidad que tiene un pequeñito, hermano. Bueno, pues la Biblia dice que a los débiles en la fe son a los que más hay que cuidar, hermano. Pero eso solamente se puede hacer si usted tiene amor. Si no tiene amor, no lo puede hacer. Lo más fácil es a veces manipular a las personas, ¿no? Es tratar de dominar a las personas a las que les compartimos. Ese es un espíritu malo ahí que está, ¿no? Que pensamos que las personas las tenemos que guiar y jalar de la manita y todo. No, no es cierto, hermano. El que tiene que hacer eso es el Espíritu de Dios. Y nosotros en amor tenemos que soltarlas y apoyarlas incondicionalmente, ¿no? Sin amor nada somos, hermano. Sin amor nada somos, ¿no? También se tiene que apoyar a los pobres, hermano. Ahí también se puede dar una cuenta si realmente tiene el espíritu de amor, ¿no? Segunda de los Corintios, capítulo 8. Segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 8, versículos 7 y 8, ¿no? Dice: por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud, en vuestro amor para con vosotros, abunden también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros
también la sinceridad del amor vuestro, ¿no? Y aquí este contexto está hablando de la ofrenda que se levantaba para los pobres. Y si ya que abundan en todo, pues abunden en amor, dice, ¿no? Y ofrenden para los pobres. Y ofrenden para los pobres. Ayuden a los pobres en la fe, primeramente, ¿no? Pero yo siempre he pensado que si no ayudamos a la iglesia, hermano, ¿cómo vamos a ayudar a los que no conocemos? Si no nos ayudamos entre nosotros que nos conocemos, ¿cómo ayudaremos a los que no conocemos, hermano? Entonces, definitivamente el amor también se tiene que expresar hacia los pobres, ¿no? Este amor, hermano, va en contra del espíritu de la cobardía también. Por eso dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Usted dirá, ¿qué tiene que ver el amor? Bueno, pues es que el amor, dice la palabra del Señor, que echa fuera todo temor. El amor echa fuera todo temor. Primera de Juan 4:18, ¿no? Si lo quieren anotar. Y primera de los Corintios 8, del 1, en la parte final, hermano. Primera de los Corintios 8. Después del punto dice, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Primera de los Corintios 8, 1b. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Algunos hemos crecido mucho, hermano, y estamos como ovejas chonchas, ¿no? Unos más que otros, ¿no? Pero no está mal crecer, hermano. Lo que está mal es que no lo demos, o que no tengamos ese amor para tener paciencia con los que tal vez no tienen ese conocimiento, ¿no? Y algunas veces los que tienen mucho conocimiento, hermano, se olvidan del amor, y por eso dice aquí el apóstol Pablo, porque el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Cuando tú tienes conocimiento y tienes amor, entonces eso lo vas a usar para edificar a la grey de Dios, hermano. Y cuando tú tienes conocimiento, pero no tienes amor, entonces el conocimiento tal vez lo ocupa el diablo para lacerar a la grey de Dios. Entonces, qué importante es tener amor. Qué importante es hacer uso de este espíritu de amor. Este era el amor que tenía que tener Timoteo, hermano, por todos los hermanos, ¿no? Por los que lo estaban detractando, hermano. Y es el amor que debemos de tener y practicar entre nosotros, hermano, por el pueblo de Dios. Un amor no fingido, hermano. Un amor que va más allá de un abrazo, hermano. Un amor que es solidario, que se preocupa por los demás. Un amor que no es convenenciero, hermano, que no busca lo suyo, sino que busca el bien de los demás, hermano. Y ese amor nunca deja de ser. Dice ese capítulo que estoy citando, capítulo 13 de la primera de los Corintios, dice, porque las lenguas y la ciencia pasarán, hermano, pero el amor no pasará, nunca dejará de ser. Así que esto es de los dones más importantes. Y la tercera cualidad que nos habla la carta de Timoteo, hermano, la última, volvamos a la primera de Timoteo, segunda de Timoteo 1, versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El dominio propio, hermano. La palabra en griego, hermano, es sofrismo, que significa disciplina, autocontrol o dominio propio. Proverbios capítulo 16, 32 dice literalmente, mejor es el que tarda en airarse, que se está refiriendo al dominio propio, ¿no?, que el que es fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu, que el que toma una ciudad. Fíjense qué interesante el proverbio, porque dice que es más importante el que logra dominarse a sí mismo que el que logra conquistar una ciudad. ¿Se acuerdan? Porque no es fácil, ¿a poco no? No es fácil dominarse uno mismo, ¿no? Y más cuando ya estamos enojados y tiene aquí todo así, como que así. No es fácil, ¿verdad? Mire, pero yo creo que esta cualidad, hermano, aunque el don más importante es el amor y que el poder de Dios es muy importante, yo creo que esta es la cualidad que rige a nosotros dos, el dominio propio. El dominio propio lo pone el apóstol Pablo en Gálatas 5:23.
como uno de los dones, perdón, de los frutos del Espíritu Santo. Amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, bondad, templanza. Ese es el dominio propio, templanza. Alguien me explicó una vez y se me quedó bien grabado. Dije, ¿pero qué es templanza? Dice, así que ira, así, pero bajo control. Dije, pero ¿cómo bajo control? Bueno, pues es la templanza, es el dominio propio, ¿no? Algunos, en vez de tener dominio propio, hermano, parece que tienen demonio propio, ¿no? Sí, porque agarran de todo, hermano, ¿no? Aquí esa mamá no puedo decir, nos aventaba de todo, hermano. Alguien subió en Facebook otra vez los aliados de mamá, ¿no? Una chancla, un cinturón, una brelata, y que no pues dicen. Claro que tenemos las culpas. Pero definitivamente, hermanos, dominarse uno mismo, yo creo que es lo más difícil. Es muy difícil, ¿no? Ahora, para desarrollar, no es imposible, ¿eh? Porque aquí Dios nos dice que nos ha dado espíritu de dominio propio, hermano. Quiere decir que no tenemos que aprenderlo, ya lo tenemos aquí. Nada más que a veces no lo que hacemos. O no seguimos ciertos consejos, ¿sabes? Mire, yo anoté algunos consejos que le pueden ayudar a ustedes. Primero, consejos para desarrollar dominio propio, ¿no? Primero, nunca discuta con enojados. Usted no quiere enojarse, no discuta con quien esté enojado. Por eso dice Eclesiastés, más vale perro muerto, ¿no?, que león vivo. ¿Sí? Porque es mejor oír a los problemas que en un momento no podemos enfrentar y agrandarlo, hermano, que quedarnos ahí y pelear, ¿no? Ningún enojado, yo no conozco a ninguno que le diga al otro que tiene la razón, hermano. Si uno está enojado, yo tengo la razón. ¿Estás de acuerdo? Ya cuando se te pasó, ya cuando te empiezas a caminar, ya cuando pasaron 3 días, no debe pasar un día, ¿no? Pero ya cuando pasó un rato, ya lo voy a decir, sí está bien, ¿no? Y ya, bueno, sí, yo me pude haber equivocado un poquito, ¿no? 1 hora después, 2 horas después, no, sí, me equivoqué un muchito. Ya 3 horas después, no, sí, yo me equivoqué. Ya se le calmó. Pero si usted trata de discutir con un enojado, hermano, se va a enojar. Sí, claro. Entonces, el dominio propio lo va a echar a abajo. Efesios 4, 26 al 27, ¿no? ¿Qué dice? Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Así es. Airaos, pero no pequéis. No pequéis. Que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni le dé lugar al diablo, ¿no? Entonces, ¿te puedes enojar? Sí, pero no a la manera de que te llenes de ira y despedaces y calles y lastimes, ¿no? A veces no se necesitan golpes para herir a las personas, ¿no? Las puras palabras, ¿no? No lleguemos a eso. Para eso está el dominio propio. Otro consejo, si usted ya se dio cuenta que tiene un problema de dominio propio, ¿no?, pues ayune, hermano, ¿no? Ayunar sirve para menguar la carne, ¿no?, para aumentar nuestra fe en Jesús, para que Él crezca más en nosotros. Si aprendemos a decir no a lo que nos está permitido, entonces será más fácil decirle no a lo prohibido, hermano. ¿Está de acuerdo? Entonces, debemos de ejercer el dominio propio en este sentido, hermano. El dominio propio nos va a ayudar a decir que no a lo que nos perjudica, a no gastar lo que no es necesario, a usar correctamente un crédito, aunque usted no lo crea, para eso sirve el dominio propio, ¿no? A no gastar lo que uno no tiene, ¿no?, a sujetarse a las autoridades, ya sean padres, esposos, iglesia, autoridades civiles, etcétera, 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 ¿no?, a abstenerte de lo que no debes de hacer y que sí quisieras hacer, pero tendrás que empezar por algo. Y si no eres capaz de menguar tu carne en cuanto a la comida, entonces, híjole, cuidado, porque ahí es donde estamos
haciendo crecer el demonio propio, ¿no? Mire, por ejemplo, algunas veces leía en algún libro, alguien preguntaba, ¿por qué los jóvenes a cierta edad, muy joven, ¿no? Muy joven, ya están aptos para tener hijos? Eso parece hasta contradictorio, hermano. No sé, 13, 14 años, las jovencitas ya pueden tener hijos, pero no es la edad, ¿está de acuerdo? No es lo correcto. Físicamente, algunas jóvenes ya a esa edad ya pueden. Sin embargo, yo creo que Dios ha hecho al ser humano de esa manera para aprender dominio propio, hermano. Porque ellos, así como los casados, nos abstenemos de tener más que relaciones con nuestro esposo o esposa, los jóvenes se guardan y ejercen dominio propio sobre ellos. Entonces, muchas de las cosas que nosotros debemos negarnos por salud, por ciertas cosas, por no engordar, por varias cosas que parecen muy sencillo, es lo que nos hace tener dominio propio nosotros. Entonces, empezando con un ayuno, será muy bueno para que tenga dominio propio, hermano. Otro consejo, hermano, es aprender a decir no. ¿Qué es lo fácil, hermano? ¿Decir sí o decir no? Decir no. Porque alguien llega y te vende y te empieza, y es buen vendedor, y te saca el sí. A veces hasta algunas personas, yo me incluyo, te da vergüenza decir que no. Bueno, sí, y te sientes comprometido, ¿no? Y es lo que los vendedores utilizan esa necesidad que no tienen, ¿no? Y te la venden la necesidad. Entonces tú dices sí, y luego a pagar consecuencias, ¿no? Por no decir no, por no aprender a decir que no. La falta de dominio propio en un momento determinado de la vida puede hacer que estés pagando cosas por las que tú debiste haber dicho que no, por las que tú debiste haber abstenido, ¿no? Debiste haber dicho no. Y sin embargo, muchas situaciones que estamos pagando en este tiempo por decir sí. Entonces, hay que aprender a decir no. Y no solo eso, sino que el dominio propio es el que te dice lo que comienzo, lo tengo que acabar. Porque también, ¿qué es más fácil? ¿Empezar o acabar? Sí. A la mitad de lo que usted quiera, ya se está casando el caballo, ¿no? Ya se nos cansa el caballo y ya se nos empieza a hacer eterno, ya se nos empieza. Si aprendemos a decir no, y si aprendemos a acabar lo que comenzamos, hermano, entonces estamos ejerciendo el dominio propio. Estamos ejerciendo este dominio propio. Tengo que estudiar, no importa lo que cueste y cuánto me duele, ¿no? Tengo que acabar esto que empecé, no importa lo que cueste. Entonces es algo importante, ¿no? Eso te va a hacer ser dueño de tu vida en todas las áreas. Para eso sirve el dominio propio. Y un último consejo, hermano, para ejercitar el dominio propio es tratar de no aparentar lo que uno no tiene. Desgraciadamente, el mundo, hermano, te enseña a aparentar lo que no eres, te enseña a aparentar lo que no tienes, te enseña a vivir de apariencias, ¿no? Y hay personas que cuando llegan a Cristo todavía quieren seguir viviendo así, ¿no? Y te cuesta trabajo al principio, y te cuesta trabajo aceptar, no poder alcanzar algo o reconocer que ya no eras esa persona, o reconocer que ya debes dejar de ser lo que eras antes, y entonces empiezan a meterse nuevamente en la iglesia y en la cristiandad se empieza a meter la apariencia, ¿no? La apariencia, y nada más se vive de apariencia, ¿no? Parece que todo está muy bonito, que todo tiene éxito, que tenemos todo, y a veces estamos como los mismos que todo debemos, ¿no? Tenemos todo, pero todo lo debemos, entonces no lo tenemos, nada más está aquí como prestado, ¿no? El mundo de la apariencia, hermano, es criminal, ¿no? Y te puede llevar a hacer cosas indebidas, ¿no? A no ser que tengas el mismo truco. Así que, mire, si hay algo que usted le puede enseñar muy bien a sus hijos, es esto, hermano. A tener contentamiento con lo que uno tiene, a darle gracias a Dios por lo que uno tiene, hermano. La Biblia dice en 1 Timoteo capítulo 6, ¿no? Vamos a ver. 1 Timoteo capítulo número 6. Versículo 6. Pero gran ganancia
vida acompañada de contentamiento. O sea, gran ganancia es la vida cristiana cuando tenemos contentamiento, ¿no? Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse y caer en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Hay que tener contentamiento. ¿Tenemos? Gloria a Dios. ¿No tenemos? Gloria a Dios. Gracias por lo que podemos alcanzar en este momento, Señor. A lo mejor no es el momento de comprar algo. Y si nos das la venia de comprarlo después, está bien que vamos. Y si no, te tenemos a ti. Con eso tenemos que tener suficiente, ¿no? El mundo te enseña marcas y modas y no sé qué tanto, ¿no? Y a lo mejor los zapatos que te pueden costar 300 pesos, de marca te cuestan 1200, ¿no? Y es lo mismo y a lo mejor dura lo mismo, hermano. Y no tienen nada que ver. Pero ¿qué pasa? Que a veces no tiene uno dominio propio. Y entonces quiere uno seguir la corriente del mundo, ¿no? Uno quiere seguir las cosas que uno no tiene, hermano. Y entonces le empieza a vivir de apariencia. ¿No tienes para eso? Bueno, pues me contento con tener lo que tengo, ¿no? Ya, gracias a Dios. Y hasta vives mejor, más tranquilo, ¿no? Pero se necesita dominio propio. Si tú en estas cosas empiezas a tener dominio propio, entonces vas a avanzar en tu vida cristiana, ¿no? Y el diablo no te va a mandar el lazo de cazador, ¿no? Y luego te jala, ¿no? Ya ven que mete el lazo y te jala y te atrapa. Y después no sabes ni de dónde. ¿Por qué estamos tan endeudados? ¿Por qué no tenemos ni para el bismar? Dicen algunos. ¿Por qué no tenemos ni esto ni el otro? Pues porque nos ha atrapado en el caso del diablo. ¿Y cómo salimos de ahí? Así que muchos se quedan en el camino, hermano, por vivir o tratar de vivir de apariencias, por tratar de guardar una posición que no pueden tener. Tengamos dominio propio. Ese dominio propio tiene que ver con el consejo de Pablo a Timoteo, hermano. Con eso vamos a terminar. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 6. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, ¿no? El dominio propio, cuando avivamos el fuego del don que Dios nos ha dado, hermano, nos evita que pequemos, nos evita que se apague el avivamiento, hermano. Hace que el avivamiento cobre acción, el dominio propio, hermano. Porque si tienes dominio propio, hermano, entonces tú vas a desarrollar lo que tú decides y vas a poder decidir estar avivando todo el tiempo. El avivamiento a veces se confunde y pensamos que tiene que bajar fuego del cielo, Señor. ¡Ay! Avívame que baje fuego del cielo, Señor. No, pues avívame, pues ven a la iglesia, ¿no? Pues ponte a orar, hermano, ¿no? O sea, haz las cosas que tienes que hacer. Pégate a la palabra del Señor, pégate a los estudios, pégate, ahí te vas a avivar, y si no, te vas a pagar, eso no viene de ahí del cielo, hermano, viene de tu esfuerzo, ¿no? Entonces por eso Pablo le dice aquí a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti, ¿no? Aviva el fuego, eso se logra con dominio propio, ¿no? Así que depende de ti, hermano, no depende de Dios, ¿no? Tú decides cuándo avivarlo, ¿no? ¿Cuándo apagar? Domínate y lo mantendrás. Sé una persona que domina su espíritu, hermano. Y serás mejor que el que toma una ciudad de ese poder, hermano. Y serás más fuerte que el que conquista unos muros, hermano. O de lo contrario, tarde que temprano sufrirás consecuencias, hermano, por no tener dominio propio. Por eso pienso que las tres cualidades son importantes, pero la que nos lleva a las últimas dos es el dominio propio. Así que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ejerzamos el poder correctamente. Ejerzamos ese poder para vencernos nosotros mismos, para cuidarnos nosotros mismos, para transformar cualquier circunstancia que vemos adversa y que debemos cambiar en nuestra vida, ¿no? Para quitar cualquier obstáculo, para ser fuertes en cualquier debilidad, ¿no? Usemos el espíritu de amor, hermano, que ya Dios nos ha dado para demostrar ese amor de una manera práctica, hermano, de una manera en la cual podamos soportar a los débiles, en la cual podamos amar al que está perdiendo, hermano, en la cual podamos amar a aquel que tiene necesidad de Dios, hermano. Y usemos el espíritu de dominio propio, hermano.
para tener disciplina y control de uno mismo. Quien aprende a dominarse, hermano, podrá avanzar en su vida. Que Dios nos ayude a desarrollar esas cualidades. Las necesitamos, ya las tenemos. Haga uso de ellas, haga uso de ellas. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Algo que es indebido, hermano, usted necesita llegar el poder de Dios en su vida. A lo mejor es la falta de perdón a una persona, la falta de la comprensión a una persona. Dios nos está llamando. Dios nos está llamando. Dios lo llama a usted ahí en mí. Usted necesita tener un tipo de carrera. Ya vamos a empezar a hablar. Entréguele eso al Señor. Entréguele eso al Señor. Pídale ayuda al Señor. Dios le va a ayudar. Dios le va a ayudar. No importa qué es lo que usted necesita, siempre y cuando usted reconozca su necesidad. Cierre su ojo. Padre, te alabamos y te bendecimos, Señor. Te damos honor y gloria a ti, Señor. Te damos gracias por el mover de tu Espíritu Santo, porque tu palabra está viva, Señor, porque tu presencia está aquí en medio de nosotros, Señor, porque tu Espíritu Santo lo podemos sentir en este momento en medio de nosotros. Aquí está tu presencia, Padre. Aquí estás tú en medio de nosotros, porque tú nos quieres ayudar, Padre, porque tú quieres que vayamos a ti, Señor, porque tú quieres que clamemos a ti, Señor, porque tú tienes ese poder, ese amor, ese dominio propio para cada uno de nosotros, Señor. Y a lo mejor no lo hemos aprendido a ejercer, Señor, pero por eso estamos aquí, Señor. Por eso estamos aquí al frente, por eso estamos aquí atrás, Señor. Por eso estamos aquí en este lugar, Señor. Y podemos sentir, Padre, el calor de tu presencia, Señor. Te damos gracias, Señor, porque eso significa, Padre, no que somos buenos, sino que tú eres bueno, Padre. Que tú eres bueno y estás al pendiente de nosotros. Estás al pendiente de nuestra vida, Señor. Te damos gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado, Señor. En esta hora entregamos nuestros pecados delante de ti, Señor, y te pedimos que nos limpies y que nos ayudes a ejercer este poder, Señor, que tú nos has dado, este amor que tú nos has dado, este dominio propio, Señor, que nos dé sabiduría para hacerlo, Señor, en el nombre precioso de Jesús, Padre, en el nombre precioso de Jesús, Señor. Y Señor, mira, si hubiera personas y hermanos, Padre, que tienen que venir aquí al frente, Señor, como tú nos haces sentir, Señor, mueve sus corazones, Señor, mueve sus corazones. Tal vez es un acto de fe, solamente, Señor, pero es un acto de fe en el cual tenemos que ejercer ese dominio propio, Señor. Yo te suplico, Padre, que en medio de la adoración, en medio de la oración, podamos entregarte a ti esas cargas, entregarte a ti esas luchas, esos problemas, Señor, esas debilidades, Señor, tal vez que hoy tenemos, Señor. Tal vez alguien está enfermo, tal vez alguien tiene una debilidad y quiere saber cómo ejercer ese poder, Señor. Tal vez ese poder se puede ejercer de rodillas aquí delante del altar, Padre, y tomarlo con fe, Señor. Así que, Padre, permite, Padre, que su vida tome algún hermano, Padre, que vamos con todo su corazón. Amén. ¿Quieres aquí, hermano? ¿Quieres aquí? Tengo tiempo de hablar. Tengo tiempo de hablar. Alabe a Dios, alabe al Señor, por lo que eres, Señor. Por lo puro que nos ha dado.
gracias, te exaltamos, te adoramos en el nombre de